Muy bien, bienvenidos nuevamente a este podcast de geopolítica. Mi nombre es Damián Jakubowicz y en este caso vamos a hablar de la geopolítica o de las relaciones geopolíticas o internacionales entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, gobernado en la actualidad por Barack Obama, y Rusia o la Federación Rusa, gobernada por Vladimir Putin. Siempre que se habla de relaciones geopolíticas entre dos estados o entre dos regiones, siempre hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta de que uno habla en un momento preciso de la historia. Uno habla de una foto en particular en la cual uno se pronuncia, a sabiendas de que esa foto, sobre todo en materia de geopolítica, puede modificarse por distintos tipos de acontecimientos. Esto es lo mismo que cuando uno habla de arqueología. Uno tiene que tener cuidado, que tiene que hablar siempre entre comillas, porque basta con que se descubra un huesito o una vasija en un lugar en el cual uno no lo había hecho anteriormente para que se revolucione toda la historia de las civilizaciones. En materia de geopolítica, de alguna manera es lo mismo. Uno habla de una foto precisa de las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia en estos momentos, pero después las cosas pueden evolucionar. En este caso nos encontramos en septiembre, octubre del 2015 y vamos justamente a tomar como parámetro la última reunión que ocurrió entre Barack Obama y Vladimir Putin en Nueva York, donde se encontraron Barack Obama y Vladimir Putin a solas en un encuentro de los que se llaman en relaciones internacionales como bilateral, algo que no acontecía desde el 2013. Dicen que al principio de la reunión, el cara a cara entre ambos mandatarios fue de lo más glacial. Imagínense el ambiente cuando se reúnen dos presidentes, sobre todo dos presidentes de unas megapotencias. Pero si uno empieza un poquito a analizar, podemos decir que para Vladimir Putin este reencuentro con Barack Obama representaba sin dudas un regreso anhelado al escenario geopolítico mundial. Y para Barack Obama este encuentro no hace más que confirmar el sorprendente pragmatismo que tiene el presidente estadounidense, esa increíble cintura política que lo hace entamar relaciones con Rusia, normalizar las relaciones con Irán o con Cuba, como todos ya sabemos. El eje fundamental de este encuentro entre Rusia, entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos, fue Siria y el Estado Islámico. Antes del encuentro, ambos presidentes habían esgrimido marcadas divergencias o diferencias respecto del destino reservado al actual mandatario sirio Bashar al-Assad. Para Rusia, Bashar al-Assad, el presidente sirio, representa por ahora una pieza clave para mantener la estabilidad en la región de Medio Oriente, mientras que para Occidente la salida, la expulsión del poder del presidente sirio Bashar al-Assad sería aparentemente para el bloque occidental la única alternativa para poder terminar con la guerrilla ortodoxa islámica. Estas eran las posiciones antes de la reunión. Entonces como que no había muchas expectativas, mucho optimismo entre lo que podía salir de esa reunión. Por eso no dejó de resultar una gran sorpresa para muchos cuando, después de 90 minutos de intercambio a puertas cerradas entre Barack Obama y Vladimir Putin, el hombre fuerte del Kremlin, Vladimir Putin, saliera casi exultante, radiante, y describiera para los periodistas como un encuentro constructivo y sorprendentemente abierto, agregando que existen bases para una cooperación mutua
de trabajo entre Rusia y Occidente. Días después de esta reunión, Rusia haría los primeros bombardeos al Estado Islámico en Siria. Del lado de Estados Unidos fueron un poquito más cautos en las declaraciones, pero sí reconocieron que existían bases para reflexionar y cooperar sobre la situación en Siria. Entonces, si bien Rusia y Estados Unidos se encuentran definitivamente alejados de lo que fue el promocionado relanzamiento de las relaciones ruso-americanas anunciado por Barack Obama, ¿se acuerdan? A días de su primera elección en 2008, cuando se hablaba de un reload, como un relanzamiento de las relaciones, como un nuevo punto de partida entre Rusia y Estados Unidos. Si bien nos encontramos bastante alejados, porque recordémoslo, los vínculos entre ambos países se habían enfriado de sobremanera luego de que justamente la Federación Rusa apoyara primero al régimen sirio de Bashar al-Assad en su resistencia a ese lifting político que originaron las llamadas primaveras árabes. Recordemos que Bashar al-Assad estuvo y es apoyado por Rusia en pos de defenderse de la oposición que trata de derrocarlo del poder. Y en segundo lugar, una de las grandes causas de alejamiento, de enfriamiento entre Estados Unidos y Rusia fue el conflicto de Rusia con Ucrania. Se termina de congelar o de enfriar seriamente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia cuando Rusia anexa el ex territorio ucraniano de Crimea. Si les interesa ese tema, pueden buscar entre los audios Damián Jakubowicz, Geopolítica de Ucrania. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar este nuevo acercamiento diplomático entre las dos megapotencias mundiales que representan Rusia y Estados Unidos? Para poder explicar este nuevo acercamiento, hay como dos hechos geopolíticos que son fundamentales. Primero, el incuestionable papel constructivo que ha jugado Rusia en la normalización de las relaciones entre Irán y Occidente y sobre todo entre Irán y Estados Unidos. Primer hecho geopolítico que favorece el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Y en segundo lugar, fue la retórica del presidente ruso Vladimir Putin en lo que respecta a su prioridad de luchar y acabar con la nueva amenaza global que representa el grupo terrorista, el Estado Islámico. Estos dos hechos geopolíticos entonces favorecieron de sobremanera el acercamiento, el nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, coronado por esta reunión bilateral que mantuvieron los dos presidentes en Nueva York en septiembre del 2015. En esta pulseada diplomática respecto al tema sirio, Vladimir Putin, a diferencia de Estados Unidos y del bloque occidental, parece tener mucho más claro, parece saber perfectamente lo que quiere, ¿sí? Lo que quiere, y en esto la mayoría de los analistas geopolíticos están de acuerdo, Rusia desea conservar su influencia en Siria, que es un país chiita. El régimen ruso se caracteriza por tener excelentes relaciones con toda la fracción de la religión musulmana que es el chiismo, que tiene, como decimos, gran influencia en Irak, parte del Líbano, ahí también en Yemen. Pero Siria, para muchos y sobre todo para Rusia, constituye como el último resplandor en Medio Oriente de lo que fue alguna vez la Unión Soviética o el Imperio Soviético. Y además Rusia y Vladimir Putin también saben respecto de Siria lo que no quiere. Por un lado, no quieren que Bashar al-Assad termine como el expresidente libio Gaddafi, ahí muerto, linchado. Y por el otro, evitar justamente
con la caída del régimen de Bashar al-Assad, un derrumbe sociopolítico como el que aconteció en Irak después de la caída del régimen de Saddam Hussein. Frente a él, la situación de Barack Obama aparece como un poco más difusa, más complicada, porque Barack Obama carga un descrédito internacional en cuanto al tema sirio, luego de haber renunciado a bombardear en 2013, a bombardear el régimen sirio de Bashar al-Assad, que había acusado de haber utilizado armas químicas contra su propia población. ¿Se acuerdan que Barack Obama había dicho que el uso de armas químicas contra su propia población representaba una franja, una línea roja que no podía permitir Occidente que el régimen sirio cruzase? Aparentemente hubo pruebas, evidencias de que hubo el bombardeo químico del régimen de Bashar al-Assad contra su propia población y sin embargo, Barack Obama, por unas cuestiones geoestratégicas y geopolíticas, renunció a cumplir su palabra de bombardear el régimen sirio, con lo cual cargó a partir de ese entonces en el tema sirio con un gran descrédito internacional. Esta situación lo coloca en una situación mucho más comprometida y volátil. Finalmente, este reencuentro tampoco puede dejar indiferente a China, ¿sí? Porque China representaba hasta ahora, y desde el congelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia desde hace casi 2 años, era el único país de esta tríada que domina el mundo. Cuando hablamos de la tríada de países que domina el mundo, hablamos de China, Rusia y Estados Unidos. Era el único de los 3 de este triángulo que podía sentarse a dialogar tanto como una parte, o sea, China tanto se podía sentar a charlar con los rusos como con los Estados Unidos. De los 3 países era el único que estaba en esa situación de poder pivotear cómodamente. Entonces, con este reencuentro entre Estados Unidos y Rusia, parecería que para China se le acaba esta ventaja significativa que le permitía un acercamiento con ambos países. Bien, este es el resumen geopolítico entre las relaciones rusas y estadounidenses. Espero que le haya sido de su agrado. Les repito, mi nombre es Damián Jakubowicz, soy geopolitólogo. Les dejo mi mail, damian.jakubowicz@yahoo.fr, por si me quieren mandar comentarios, sugerencias, puntos de acuerdo o de desacuerdo, que siempre decimos lo mismo: cuando están expuestos con respeto, son más que bienvenidos para poder seguir construyendo un pensamiento geopolítico. Les mando un fuerte abrazo, reciban mis más profundos y sinceros agradecimientos por haber escuchado, tal vez soportado este podcast.